Bueno, estamos en un nuevo debate de Convénceme en donde estamos debatiendo si es que el Estado debería existir o no. María José me va a convencer de que el Estado sí debería existir. Bueno, más que tener una posición ya hecha antes de este debate o esta conversación, cuando uno escucha de que el Estado no debería existir, te quedas como, ¿cómo? O sea, el Estado existe, el Estado es la formación de la gente, del electorado, de la presidencia, ejecutivo en general, ¿no? Legislativo, judicial, etcétera. Entonces se me hace una idea muy loca de que digan que el Estado no puede existir. Yo pienso que el Estado es necesario porque es natural en los seres humanos el querer buscar poder. Entonces, desde que hubo una aldea chiquitica y dijeron como, bueno, el río se está comiendo la aldea, ¿a dónde nos movemos? Y hubo alguien que tenía como más, no sé, más voz entre los demás y dijo, ¿saben qué? Movámonos más a la derecha. Desde ahí comienza el Estado porque la gente necesita realmente alguien que los guíe y para mí ese es el Estado. O sea, ese es un argumento que siempre dicen de que necesitamos a alguien que nos guíe, especialmente en los países latinoamericanos que dicen que Latinoamérica es ingobernable, que por poco somos niños chiquitos que necesitamos un papá que nos cuide. Pero yo creo que eso es justo una herencia de que existe Estado. Es una idea que nos limita como personas. Si es que yo como persona pienso que alguien me debe guiar y alguien me debe ordenar, me limito en mi crecimiento personal. Entonces justamente la idea de que no haya Estado, de que no haya políticos, es que yo me quite esa idea de que necesito a alguien más y que yo solito puedo y no necesito a nadie más. Y sí, lo natural era que el hombre más fuerte dominaba y todo, pero hemos ido evolucionando. O sea, la democracia, por ejemplo, no es lo natural y aún así es la civilización. Entonces la idea es ir evolucionando hacia esos sistemas en donde no tengamos el más fuerte, el más poderoso, el más autoritario gobierne, sino que cada uno se autogobierne. Y sí se puede, yo creo que sí se puede. Ya, entonces lo que yo pienso es, a ver, si digamos eliminamos el Estado, no de la noche a la mañana, ya, sino con tiempo, pensando cuál sería la nueva forma o la nueva estructura que debería tener los países en el mundo o el Ecuador, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién nos guía? O sea, pienso que sería una salvajada total, o sea, la sociedad se portaría muy salvajemente. O sea, ahorita decir eliminar el Estado es como cuando hace 150 años decían que deberíamos tener una república. Y claro, y siempre decían, el Vicente Rocafuerte, que era el que decía debería haber una república, decían la gente está loco, aquí deberíamos tener un rey. Y hemos ido evolucionando poco a poco. Entonces esto no es un tema de la noche a la mañana, sino que es una pelea cultural. Es toda una batalla cultural de que la gente tiene que dejar de pensar de que necesitamos a alguien que nos gobierne, necesitamos un Estado. Hay que quitarse esa idea paternalista. Y de ahí hay que ir poco a poco reduciendo el Estado y dando incentivos a que el sector privado se encargue de las cosas, como está haciendo Milei en Argentina. O sea, ya no es algo, ya ni siquiera es una leyenda lejana, sino ya está pasando en otros países. Y pasó en muchos países. En Estados Unidos de 1860 a 1930 el Estado era mínimo y fue la mejor época económica de los Estados Unidos. Entonces, a la final sí se puede hacer y se hace primero peleando en las universidades, peleando en los colegios, en el tema cultural y después llegar al poder y ir cambiando las cosas. Ya, entonces es que no entiendo por qué no debería haber un Estado. Yo pienso que es necesario para la estructura del ser humano dentro de un país. Entonces, ¿cómo se comenzaría a achicar el Estado? ¿Realmente sería eliminando los ministerios o sería eliminando otras cosas? Como, digamos, el Ejecutivo que se vuelva más pequeño, legislativo más pequeño, judicial más pequeño. Bueno, en nuestro caso, que se elimine el CPCCS, el control de participación ciudadana, bueno, eso, y el CNE, Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque la verdad, yo no lo entiendo. Estoy más en plan, no de debatir, sino de entender de corazón. O sea, yo creo que, primero que nada, la razón por la que deberíamos eliminar el Estado es porque nos trae más problemas que cosas buenas. Y no podemos verlo porque no tenemos una alternativa para ver cómo sería la sociedad sin Estado. Y para eso es el costo de oportunidad. O sea, el costo de oportunidad es el valor de la alternativa siguiente más
la que renuncias por hacer lo que estás haciendo. Entonces la alternativa que renuncias por lo que estás haciendo es no tener Estado, es la segunda alternativa mejor comportada, digamos. Y no podemos ver cómo sería esa alternativa justamente porque no tenemos Estado. Pero yo pienso que el rato que eliminamos Estado vamos a tener mayor beneficios de los costos que estamos teniendo por tener Estado. Como por ejemplo, el rato que el Estado dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar luz, en especial a las empresas grandes. Los empresarios no pueden vivir sin luz. ¿Qué les toca hacer a los empresarios? Invertir en luz. El problema es que a nadie se le está ocurriendo esos proyectos de quiero hacer luz, quiero hacer escuelas, quiero hacer cosas, porque ya hay un Estado que está acaparando a todos los consumidores y a toda la potencial demanda. El rato que el Estado se abre un mercado ahí. Y un mercado que no te puede cobrar $1 millón por darte electricidad, porque nadie te va a pagar eso. Tiene que adecuarse a las condiciones de esos consumidores. Pero mientras haya Estado, nadie le va a ocurrir hacer esas cosas, y por eso la creatividad está completamente limitada. Entonces, para explicar por qué no debería haber Estado, para que la creatividad de los seres humanos explote y haya mejores condiciones de vida. Y la forma en la que se debería hacer, primero, es lo que está haciendo Milei. Para empezar, te deberían dejar de cobrar impuestos tan grandes, porque lo único que haces es trabajar para pagarles a los políticos y que los políticos se roben o cojan y hagan una obra mal hecha por votos. Entonces, lo primero es dejarte que tu trabajo, el fruto de tu trabajo, te lo quedes tú. De ahí los ministerios se tienen que ir, no sirven para nada. Yo no sé qué hacen los ministerios, en especial ministerios como había el Ministerio de la Felicidad. Son ministerios absurdos que solo emplean gente y no son eficientes. Y debes completamente eliminar todas las empresas del Estado, o por lo menos ponerlas a competir con el privado. No tiene sentido que tengamos empresas como CNT o TAME que existía, que vivan a pérdida. ¿Qué es eso? O sea, literalmente es una empresa que está haciendo mal las cosas y le sostienes y le sostienes y le sostienes y le sostienes. Entonces la idea es que el Estado no tenga empresas. Ya, según tú, que tú eres el que está poniendo la tesis de que eliminemos el Estado, ¿qué tanto quisieras eliminar el Estado realmente? Porque ya solo querías dejarlo, o sea, si fuera por ti, solo le dejarías como legislativo, ejecutivo y no, judicial. ¿Cómo le harías tú? O sea, yo creo que el Estado, ninguna rama del Estado debería existir en el sentido que conocemos ahorita. Yo no estoy diciendo que vivamos en una anarquía, sino que los códigos, o sea, el legislativo solo funciona si es que existe una constitución. Yo creo que la Constitución es un reemplazo a los códigos morales antiguos, como era la Biblia, como era el Corán. Chao Constitución, porque la Constitución es una Biblia atea. Y ese fue el problema en la Revolución Francesa. Lo que hicieron fue antes te guiabas por la moral religiosa, la Revolución Francesa dijo, ¿sabes qué? Chao la moral religiosa, ahora te guías por estos principios. Pero hay una gran diferencia entre la Biblia, digamos, o cualquier cosa religiosa, no católica, y una constitución. Y la diferencia es que tú no sientes fidelidad ni sientes motivación por cumplir la ley. Y por eso es que los estados se volvieron totalitarios y dijeron, ¿sabes qué? Si no cumples la ley te guillotino, te meto preso. Mientras que en la Biblia hay un sentimiento de, ¿sabes qué? Voy a cumplir por este amor, lo que sea. Entonces el rato que la Revolución Francesa tiró todo abajo, todo el código moral abajo, creaste una constitución atea, una Biblia atea, que te fuerza a los estados a ser autoritarios para que la gente los cumpla. Entonces, el rato que tú eliminas del Estado y vuelves a la tradición, deja de ser coercitivo y se convierte en un tema más cultural, más moral e incluso de competencia. Si a mí no me gusta el código moral de la religión católica, me voy al código moral de la religión protestante, lo que sea, pero hay competencia, no es un Estado o políticos que les dio la gana de decir esto está bien y esto está mal. Entonces no debe haber legislativo, no debe haber ejecutivo en especial, porque somos los únicos países que tenemos un presidente totalmente como si fuera un dios en el Ecuador, y no debe haber CNE, no debe haber nada, ni control ciudadano, ni nada. La justicia debe ser privada, no debe haber el sistema judicial como lo conocemos ahorita, y eliminar el Estado. Bueno, la idea es que me convenzas de por qué deberíamos tener un Estado en la sociedad. Ya, yo creo que tener un Estado de pronto es indispensable en el papel de llevar un conjunto de normas, un conjunto de leyes establecidas que mantengan cierto orden en la sociedad y también como un ente regulador. O sea, tú lo ves más como un tema de mantener el orden. Pero ¿y no te has puesto a pensar que antes del Estado ya existían órdenes basados en la tradición, basados en normas comunes de los pueblos y no necesariamente monopolizados por un Estado centralizado?
A ver, yo creo que de pronto, claro, si hablamos de que antes no existía un Estado como tal, pero ya existían estas normas, leyes por las cuales las personas se guiaban, o una comunidad o una sociedad se guiaban, podríamos decir que pues, las cosas pueden darse en ese estilo sin la necesidad de un Estado. Pero quizás pienso que por el carácter de una sociedad mismo y por el crecimiento y el desarrollo que tiene y por las distintas opiniones, tendencias que las personas pueden tener con el paso del tiempo, pues el tema de un Estado quizás es importante como para, quizás no regular, pero mantener cierto orden. Quizás pienso yo que al no tener un Estado, las opiniones se pueden dividir mucho, de pronto puede haber cierto caos, eh, ciertas tendencias muy divididas que generen problemas. Entonces, pienso yo que el Estado puede regular eso hasta cierto punto. Y yo creo que uno de los argumentos más fuertes para este tema del Estado es justo ese tema del orden. Pero yo me he puesto a pensar, ¿qué pasa si es que, digamos que hay un código moral que no es exactamente la Constitución? O sea, tenemos esa mentalidad desde la Revolución Francesa que lo que nos guía nuestro comportamiento es la Constitución. ¿Por qué no nos guiamos en códigos morales basados en la tradición y la religión? Y no significa que vamos a volver a un Estado católico, sino que ya no hay constitución centralizada donde los políticos nos dicen qué está bien y qué está mal. Y cada uno elige su código moral basado en la religión que más afinidad tienen. Cuando yo digo eliminar el Estado, no digo que hay que eliminar los códigos morales. No es como que eso hay que quitar, no es una anarquía de hacer lo que me da la gana, sino es permitir que cada comunidad se adhiera al código moral que quiera, sin esperar que la Constitución sea la única que te diga lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y también creo que igual, digamos que eliminamos la Constitución y eliminamos el Estado. Por ejemplo, yo y ni tú creo que nos vayamos a empezar a matar a gente, porque no es que no matamos a las personas porque el Estado nos dice que matar está mal, sino ya hay algo más allá que puede ser la tradición y la moral, que es más importante que una Constitución. Bueno, yo creo que sobre todas las cosas está el tema de la moral justamente que hablaste, y el tema de la ética, que es algo que no está escrito, no hay que estudiarlo en ningún lado, es un rasgo naturalmente humano que todos o la gran mayoría tienen y comprenden. Ahora, por ejemplo, tocaste el tema de la religión. Quizás ahí es puede ser un arma de doble filo porque, a ver, no hay una verdad absoluta, no hay algo que todo mundo esté de acuerdo. O sea, por más que nos pongamos a ver, no hay algo en lo que todas las personas en el mundo estén de acuerdo. Y la religión es digamos, algo que enfrasca eso, de que no es una verdad absoluta. Entonces, diversas religiones existen, creencias también existen muchas. Entonces, en ese sentido, quizás también hay ese punto de división en el que entre religiones hay cosas que no compartimos con otras, hay cosas que de pronto no apoyamos o no aceptamos o no conocemos, y eso hace que de pronto el tema de la religión puede llegar a ser un punto frágil de tomar como la religión como un punto de partida. Moralmente y éticamente creo que sí es, como digo, la base de todo. Antes que un Estado, pues prevalece el tema de la moral y la ética, y en ese sentido, pues también las personas se manejan en base a eso. Ahora, ¿qué tal si alguien de pronto quiere romper esa moral o quiere romper esa ética, ¿no? Y digamos, alguien te ataca a ti o me ataca a mí. ¿Dónde queda como que el tema de defensa, o de pronto dónde queda el tema de mis derechos, mi justicia? O sea, como que de ciertamente una soberanía personal. ¿Dónde queda eso en el rato que de pronto sufra un ataque de cualquier estilo, ¿no? También digo, de pronto el Estado no es como que el Estado llega y te va a proteger, pero de cierta manera hay cosas que a ti te aportan seguridad o te avalan o te dan cierta garantía, cierta seguridad frente a cualquier abuso que uno pueda sufrir. Creo que eso es muy importante porque el tema de la justicia es el otro pilar que la gente dice, ¿y por qué? ¿Y qué pasa con la justicia cuando no hay Estado? Pero la idea de que no haya Estado es que florezcan varias justicias, que ya no sea la fiscalía centralizada sin competencia la que te dice, ¿sabes qué? Tú estás bien, tú estás mal, sino que se autoorganizan los pueblos, las comunidades, las parroquias y compiten entre sí.
Entonces, si esta empresa de justicia, como la Fiscalía, digamos que es una empresa, que es la peor empresa que existe, o la Fiscalía, las Cortes, todo el tema de justicia, ¿a dónde te puedes ir? No tienes una opción de competencia. Si no hay Estado, surgen varias justicias y tú puedes elegir qué sistema es bueno y qué sistema es malo. Y así funciona el mercado. Si das un buen servicio, te va bien. Si das un mal servicio, te va mal. En cambio, en el Estado, no importa si das un buen servicio o das un mal servicio, siempre sigue y sigue a través de la fuerza. Por eso la idea de quitar el Estado es dejar que surja esta competencia hasta en la justicia para que mejore su calidad. Claro, sobre todo hablando de este tema de las justicias y que de pronto existe este tema de organización de comunidades que empiezan a ser autosustentables, autosuficientes. Aún así, de pronto siento que encuentras un problema tarde o temprano, de que tú dices compiten entre sí. Ahí hay dos caminos, probablemente el competir entre sí sea como una manera de crecer de ambas comunidades, ambas sociedades, que permitan el desarrollo de cada una progresivamente, como también puede llevar a una competencia, digamos, no sana y buscar de pronto la destrucción de otra comunidad o de otra sociedad. Entonces, como digo, puede ser un arma de doble filo. Lo ideal es que naturalmente pues las cosas, los pueblos, las sociedades se organicen, sean autosuficientes, sean autosustentables, pero a veces de pronto tener esas autonomías que son independientes una de otra también puede generar conflicto, porque tarde o temprano pues el tema de relacionarse entre sí, de comerciar entre sí, de tener ciertos acuerdos o desacuerdos entre sociedades, pues también es parte de la comunidad. Entonces, pienso que autonomías independientes puede llegar a ser un arma de doble filo, en el sentido de que, como digo, o se pueden ayudar, ¿no?, y buscan el desarrollo mutuo, teniendo diferencias, teniendo semejanzas, o también una con otra puede buscar la destrucción del otro. Entonces, ahí hay un dilema que también, y justo tiene que ver el tema de la moral y la ética, ¿no? Hasta qué punto yo tengo mi libertad y hasta qué punto yo puedo abusar de, digamos, o romper la libertad de otra persona, hasta dónde están mis derechos. O sea, mis derechos van hasta donde llegan los derechos de otra persona. Pero eso puede ser vulnerable también con el paso del tiempo. Entonces, ahí es donde dices, bueno, si llega a ser vulnerable, ¿quién me protege? ¿O quién está ahí para darme ciertas protecciones, ciertos valores que a mí me avalen, que me protejan y que me guíen hasta cierto punto también? Y estoy de acuerdo contigo de que pueden surgir estos problemas de competencia desleal y todo, pero en todo caso así es mejor que tener solo un sistema de justicia centralizado. Yo no digo que eliminar el Estado va a ser una utopía, o sea, por lo general los anarcocapitalistas y los liberales no creemos en las utopías, pero va a ser un sistema que funciona mejor que tener el Estado. Porque el Estado, estamos acostumbrados al Estado y por eso no nos imaginamos una sociedad sin él. Pero no estamos viendo también todo lo que perdemos por tener un Estado. Entonces, en este caso, puede haber competencia desleal, lo que sea, que aún así en los mercados se regula esa competencia, porque el Estado por lo general es el que mete la competencia desleal. O sea, los monopolios, la competencia desleal surge porque el Estado da privilegios a ciertas empresas por sobre otras. En un mercado libre donde no hay un poder coactivo, la competencia desleal solo va a funcionar si les das un mejor servicio a menor precio a los consumidores. Si no, quiebras. En cambio, el Estado te da un servicio pésimo de justicia y aún así tienes que seguir yendo a ese lugar porque no tienes otra opción. Ya a nadie se le ocurre poner una empresa de seguridad o una empresa de justicia porque está el Estado metido ahí molestándonos y no nos deja tener esa creatividad de innovar y mejorar las vidas de las personas en ese ámbito. Entonces mi idea es, quitas el Estado y generas incentivos a las personas a crear proyectos en lugares donde nunca se nos hubiera imaginado crear esos proyectos. En este caso, empresas de justicia que compitan entre sí para obtener clientes y mejorar la calidad de vida de las personas. Eso opino yo. Ya, yo creo que de pronto entonces quizás la pregunta no... A ver, quizás la idea, o sea, pienso yo, la idea de eliminar el Estado como tal, puede ser hasta cierto punto, o sea, hay que entender bien la pregunta también. ¿Qué significa o qué consideras tú como eliminar el Estado cuando de pronto sí encontramos ciertas falencias en el Estado que obviamente primero no permiten el desarrollo como sociedad como podría ser? Una de esas es también el hecho de que, a ver,
quizás el Estado debería tener un tipo de reforma que otorgue ciertas garantías, que encuentre las deficiencias o las falencias que tiene como Estado, ¿ya? Y esto permita hacer una reforma. Obviamente hay problemas, como digo, no hay una verdad absoluta, nada es completamente correcto, nada es completamente efectivo en un 100%, y el Estado entra como parte de ese no 100% como tal. Entonces yo creo que quizás como eliminarlo puede como no puede ser la solución, quizás reformarlo o ajustarlo, tomando en cuenta las falencias y las dificultades que ya tiene de por sí, puede llegar a ser más beneficioso para todos como sociedad, más que quizás eliminarlo también es como, pienso yo, no sé, quitarle la pata a una mesa, ¿ya? Entonces, si tú eliminas el Estado, de pronto eso no garantiza que las cosas de por sí vayan a mejorar. Quizás también la sociedad termine desequilibrada sin un Estado, sin un ente. Entonces yo creo más bien optar por una regularización, una reforma, ver ciertas cosas, qué es lo que falla realmente en un Estado, cómo se puede solventar o cómo se pueden controlar esas cosas, siempre en beneficio de una sociedad, porque para eso existe prácticamente un Estado. Entonces, quizás es por ese lado, ¿no? No me iría a la parte tan extrema de mantenerlo, no me iría a la parte tan extrema de eliminarlo, pero sí, digamos, en pocas palabras, reorganizarlo. Bueno, y como ya hicimos en varios convéncemes, la idea también es de encontrar puntos en común. Y estoy completamente de acuerdo contigo de que no es un tema de que mañana decimos ya no hay Estado y se acabó. Es un proceso. Javier Milei es anarcocapitalista y recién está haciéndolo. Pero hay que empezar por donde tú dices, ir reformándolo porque no sé, yo creo que estás de acuerdo conmigo de que el Estado es completamente ineficiente, ¿o no? Claro, a ver, hay ciertos puntos también, hay que tomar en cuenta que dentro del Estado igual lo manejan personas que tienen, digamos, ciertas capacidades, ciertas habilidades, incluso ciertas dificultades para manejar el propio Estado. Entonces, tarde o temprano en muchas cosas puede mejorar un Estado, como también puede fallar y seguir fallando, o simplemente ser un tema nulo en ciertos temas. Entonces, sí podríamos decir que es deficiente, también podríamos decir que se han visto ciertas cosas que de pronto se puede decir, bueno, el Estado ha mejorado, pero quizás la tendencia sigue siendo negativa y eso lo hace ver como un todo, ¿sabes? El Estado es deficiente. Entonces, como digo, la idea es justamente buscar esas falencias como en todo, o sea, hay un problema y buscas una solución. La idea es que también el Estado es un ente muy grande, es un ente que controla demasiado y a veces manejar esas cosas que tienen gran poder es muy complicado y es muy complejo como para incluso debatirlo en una sesión y decir esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que hacer, porque realmente no, uno quizás desde nuestra perspectiva no comprendemos la magnitud. Mucho es de nosotros de pronto quejarnos de esto pasó, esto hicieron, esto está mal, y a veces llegas hasta ese punto como que dices, no, pero esto es tan ilógico o esto es muy lógico que deberían hacer. Entonces, a nosotros nos puede parecer muy lógico, a nosotros nos puede parecer muy ilógico algo, pero cuando lo manejas como Estado y te das cuenta de la magnitud de lo que representa, mantener un Estado es mucho más complejo, va más allá de la palabra y el tipo de acciones que se tienen que tomar para manejar un Estado son de un carácter mucho más, digamos, más macro que lo que nosotros podemos ver como personas individualmente. Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que hay un problema en el Estado, sea que tenemos que eliminarlo o tenemos que reformarlo, pero hay que cambiarlo de alguna forma porque el Estado como está ahorita no funciona y creo que en eso estamos de acuerdo. Así que te agradezco mucho por estar aquí. Incluso se puede parecer un poco a lo que decía Thomas Björk en crítica a la Revolución Francesa. Y es que tú cuando haces una revolución tiras todo y es difícil que toda la estructura se vuelva a reorganizar. En cambio, en una posición proestatal ya tendrías la estructura ya tendrás la estructura de antemano y será mucho más fácil reformarla. Y estoy de acuerdo contigo y no sé si era Thomas Burke o era Edmund Burke, uno de los dos, ¿no? Sí, me parece que era alguno de los dos. El tema estoy de acuerdo completamente con Edmund Burke y es conservador, Edmund Burke, súper conservador. Y es este tema de que no hay que tirar abajo el orden. Ahora la pregunta es si el Estado es el que nos está dando el orden o es la cultura la que nos da el orden.
Yo, por ejemplo, los conservadores son por lo general anti-Estado, pero son pro-religión. Porque a la final tú no matas a las personas, digamos, a la comunidad porque el Estado te dice que está mal matar o porque hay algo dentro de ti como un código moral, un tema ético de no matar a las personas. Entonces yo creo que el orden occidental, digamos, no debe ser eliminado, debe ser conservado, pero eso no implica que el Estado se debe mantener. Entonces el orden no viene del Estado, no es que ya no hay Estado y de la nada decimos, ¿sabes qué? Voy a matar a todo el mundo. No vamos a volver al estado de naturaleza porque ya venimos con una civilización, un montón de años de civilización, sino que eliminamos ese poder coercitivo y mantenemos el orden natural, espontáneo, digamos, el orden espontáneo de normas y tradiciones que no vienen necesariamente de los políticos. Esa es mi idea, no que se vaya el orden, sino que los políticos no sea quien nos dicen cuál es el orden y cuál no. Creería principalmente que sí, pienso que el factor cultural es muy importante, pero justamente por eso yo siento que justamente el orden natural no existe, porque cada lugar del planeta tiene estructuras, tiene maneras distintas de ver el mundo. Por ejemplo, yo siento que aquí en Ecuador tenemos una cultura muy paternalista. Siempre se busca algo superior a lo que obedecer y nunca cuestionar. Y sí, me podrías decir que de cierta manera el Estado podría reflejar esa cultura paternalista, pero si volviéramos al orden natural, igualmente esa cultura seguiría existiendo. Entonces, nada nos garantiza que si el Estado desaparece, por ejemplo, acá en Ecuador, no venga alguien a querer imponer esas ideas una vez más. Y yo creo que ese es uno de los argumentos más importantes de por qué el Estado, siempre va a surgir un nuevo Estado, dirías tú, ¿no es cierto? O sea, siempre va a haber alguien que quiera dominar al resto. Pero la idea de que no haya Estado es que lo que domine a la sociedad ya sea un poco el consumidor. Yo sé que suena súper consumista y súper capitalista, pero a la final la idea es que ya, ¿sabes qué? Ya no nos mandan los políticos, manda la gente. ¿Por qué? Porque una sociedad anarcocapitalista se basa en un montón de empresas que se rigen por lo que los consumidores les dicen. Entonces, al final no es un desorden, o sea, la anarquía, el anarcocapitalismo no es hacer lo que te da la gana, sino es cambiar de quién rige el orden. Ya no son los políticos que son por lo general corruptos, que son por lo general egoístas y no piensan en la gente, sino es el consumidor. Es la rentabilidad, que está demonizada completamente, pero la rentabilidad no es nada más que, si yo hago bien las cosas, gano plata. O sea, Jeff Bezos no es rico porque sí, es porque todos de aquí alguna vez hemos usado Amazon o hemos visto Amazon o lo que sea. Entonces, el rato que ya no hay Estado, ya no son los políticos que a su discreción hacen lo que les da la gana, y tú, como empresario, en el libre mercado verdadero, te riges por lo que los consumidores dicen. El rato que hay Estado, surgen esos privilegios de las empresas y ahí es donde se daña todo. Entonces, no es volver a un orden natural, sino es volver a un orden más eficiente y menos coercitivo. Pero no creerías, por ejemplo, que dentro del Estado, si es que por así decirlo, se cambiaran los intereses por lo que las personas más quisieran, por medio de movimientos sociales, por grupos de interés, pues se podría cambiar un poco la perspectiva y se podría ir hacia un mejor lado. Y también muchas veces, como mencionamos al principio, el ser humano muchas veces no es racional. No pienso que sea racional o irracional por naturaleza. Entonces, ¿quién dice que muchas veces, cuando ya no exista un Estado, los intereses o las necesidades de consumo vayan a ser las más racionales? Porque tú mencionaste que iban a ver por el beneficio, pero justamente ese beneficio podría decir, bueno, yo puedo poner por encima de los demás. Y también sumado a eso, pues bueno, mencionar que se me hace muy importante la parte cultural, porque una persona influenciada por el problema ecuatoriano, muy paternalista, en serio puede llegar a pensar que está haciendo lo correcto y que todos deberían estar bajo su mando, porque realmente será lo mejor tanto moral como materialmente para esas personas.
Sí, o sea, el elemento cultural es lo más importante porque no hay ningún autor liberal, desde Adam Smith, el primer libro de Adam Smith es de la moral, de los sentimientos morales. No hay ningún autor liberal que no diga que lo primero es los valores morales antes del libre mercado. O sea, el mercado por sí solo no te hace bueno. Necesitas tener esa cultura moral para después liberar el mercado. Pero aún así sí sigo pensando que de igual forma, a pesar de que hayan gremios, hayan organizaciones sociales que quieran cambiar la sociedad, eso no es real. Porque igual llegan esos representantes de los gremios, como por ejemplo Leonidas dice, llega a la presidencia, ¿y qué nos dice que él va a hacer lo mejor para la gente? Estamos partiendo de la idea de que el ser humano es irracional, egoísta. ¿Por qué no aplicamos el mismo concepto a los políticos? Porque muchas veces hablan del Estado como ese Dios bueno que se preocupa por todos, pero el Estado son personas. Entonces ahí es donde yo digo, si es egoísta la gente, ¿por qué queremos darles una plataforma para que tengan tanto poder y nos saquen la madre? Esa es la idea de por qué no debería haber Estado. Y en ese sentido, la parte cultural es muy importante. No se elimina la parte cultural, se elimina el poder coercitivo del Estado, que para mí son dos cosas distintas. O sea, el Estado no es cultura, el Estado no es religión, el Estado no te dice qué está bien y qué está mal. Por eso si lo eliminas no se va lo otro, se queda. Y se queda con más fuerza porque ya no están los políticos distorsionando ese código moral. Bueno, tengo algunas cosas que comentar. La primera es que, así como mencionas de que bueno, el Estado está conformado por personas, también se puede decir que están conformados por políticos. Y así de la misma manera que tú afirmas que las personas pueden actuar de manera racional desde el pueblo, entonces también pienso que también pueden haber políticos que actúen de manera racional. Y eso conectado con el punto que habías mencionado de Leonidas Issa, por ejemplo, pienso que es un error categorizar a todos los movimientos sociales o a todos los sindicatos con un mismo objetivo. Por ejemplo, si nos vamos a Europa, vemos que realmente la manera de manejar las economías o la visión que tienen los sindicatos con respecto a las empresas es totalmente diferente. Ahí realmente los sindicatos y las empresas cooperan, no tienen tanta esta retórica de que son enemigos de por sí. En cambio, ahí podríamos ver esa simetría que hay entre tu posición y la mía. Pero reitero que la ventaja que tiene la posición proestatal es que ya tienes la estructura. Y sí sé que la cultura no desaparecería cuando elimines el Estado. Pero igualmente el hecho de que no desaparezca haría que no funcionara el proyecto, no funcionara esta idea de que todos se van a reunir racionalmente en torno a una misma idea, porque los seres humanos somos distintos. Como ya te dije, en un mundo anarco no va a desaparecer la coerción. Tampoco va a desaparecer la coerción desde mi posición, pero la ventaja es que aquí ya tenemos la estructura, una estructura que, si bien en muchos contextos es difícil, se puede permitir que hayan los cambios suficientes con una movilización, con una buena movilización, y que también puedas aprovechar las herramientas que ya están instauradas dentro del sistema. Que sí, muchas veces es malo, pero siempre hay chance de poder cambiarlo. Bueno, para cerrar, creo que estamos de acuerdo en que hay que hacer reformas al Estado. Sí estamos de acuerdo en eso, o sea, más allá de si debemos, como le dije al que estuvo aquí, a Alejandro, creo que era, más allá de si tenemos que eliminar el Estado o no, el Estado como está ahorita no funciona. ¿Sí estás de acuerdo conmigo en eso? Y de alguna forma hay que cambiarlo. Desde mi punto de vista, se debería eliminar, pero claramente hay como empezar por reformarlo, cosas pequeñas, y de ahí vamos viendo qué se hace. Pero estoy de acuerdo contigo en eso. Muchas gracias por estar aquí, un gusto. Muchas gracias, es un gusto. Me hablas de privatizar servicios básicos, pero yo no lo veo muy posible porque, a ver, ahí, por ejemplo, el agua, la luz, son bienes súper inelásticos, ¿no? O sea, si es que tú cambias el precio, la gente lo tiene que consumir porque tienes que tomar agua, ¿me entiendes? Ese es un punto. Un segundo punto es que para tener agua potable necesitas una inversión enorme, ¿no? O sea, millones de dólares. Y en tercer lugar, sí, es inelástico, necesitas una gran inversión y no tienes una ganancia enorme, o sea, tienes una ganancia marginal súper chiquita. Entonces yo te digo, ¿qué empresa en realidad
tiene tanta plata, quiere ganar poca plata por un montón de tiempo. Entonces me estás diciendo que tiene que no solo haber una, sino que tiene que haber muchas empresas que inviertan millones de dólares para competir entre sí. O sea, no lo veo factible en la realidad. O sea, ese es mi punto de vista. O sea, pero yo te pregunto, si ahorita el Estado, digamos, coge y hace... Lo mismo podría decir del petróleo, digamos, ¿no es cierto? El petróleo es completamente... es inelástico, digamos. La inversión petrolera es completamente alta y aún así hay empresas privadas que lo quieren hacer porque yo sí creo que es rentable hacerlo. Y primeramente porque hay este tema de la función empresarial. No es una cuestión de simplemente coger e invertir en la luz como lo conocemos ahorita, sino que la idea de que no haya el Estado es motivar a la creatividad del empresario de innovar. Esa innovación es lo que permite que sea más rentable y que más gente compre tu producto. Entonces yo creo que sí sería rentable porque se abren nuevas oportunidades de mercado y de innovación. Y el tema de la inelasticidad es grave porque, claro, puedes poner el precio que te da la gana y van a seguir consumiendo. Pero aquí la idea es que hayan varias empresas. Como te decía, es la competencia lo que va a bajar el precio, porque obviamente la elasticidad puede ser que haga que baje el precio. Si es que es muy elástico, no puedes subir el precio cuando te da la gana. Pero aquí va a ser una competencia por empresas. Las empresas tienen que ser varias y eso solo va a surgir si es que el Estado no está ahí diciendo, ¿sabes qué? Te voy a dar luz. Entonces hay que tomar en cuenta la función empresarial que genera innovación y eso genera que la gente valore tu producto más y sea más rentable. Entonces yo sí creo que es posible y por eso se habla de privatizar ahorita el servicio eléctrico, porque sí hay empresas interesadas en hacerlo y en hacerlo mucho mejor, con menos costos que lo hace el Estado y que tengas luz, porque con el Estado no hay nada. Ya, buenazo. Convencido. Otro punto, pero ponte, cuando se trata de algo que no va, por ejemplo, concorda a tu propio interés. No sé, por ejemplo, el medio ambiente o o sea, la historia que tenemos como país o, por ejemplo, se me acaba de ver el nombre, mierda, pero reliquias, por ejemplo, que tenemos, son cosas que invertir plata ahí no me va a dar ningún beneficio. O sea, yo no voy a sacar plata por conservar un parque o cuidar animales, pero es algo que al menos a mí como ecuatoriano, creo que a todos me interesa preservar nuestro patrimonio, esa era la palabra, nuestra naturaleza, pero eso no es un negocio, ¿cachas? Entonces, digo, si es que, por ejemplo, alguien compra legalmente, totalmente, un montón de terreno en el Yasuní y dice, no, yo voy a explotar y voy a hacer petróleo, por la economía, buenazo, te digo, perfecto libre mercado, pero también hay cosas ahí que valen la pena, que quién va a regular, o sea... Y ese es un punto muy interesante porque hay, claro, este tema de las externalidades, de que, claro, si tú explotas el petróleo, estás ganando beneficios, pero estás generando costos a toda la sociedad. Pero yo sí creo, y se ha visto que hay un montón de dinero atrás, por ejemplo, de los ambientalistas, hay un montón de dinero en tema de animalistas. En vez de usar ese dinero a través de organizaciones no gubernamentales y a través del Estado, sí se puede utilizar como una forma de negocio. O sea, es un nuevo modelo de negocio y especialmente en la cultura y en la sociedad que vivimos actualmente, que sí hay la preferencia de la gente, sí va por ese lado de quiero conservar el medio ambiente. Yo creo que sí podrías montar un negocio de eso. De hecho, ya hay negocios en donde, ¿sabes qué? Es rentable. Se vuelve rentable hacer un parque natural y que la gente que quiere conservar, ¿sabes qué? Va y te consume. O simplemente fundaciones. La misma función que hace el Estado pueden hacer las fundaciones privadas. Pueden agruparse entre personas que tienen los mismos intereses y dicen, ¿sabes qué? Como fundación nosotros vamos a cuidar este parque y vamos a hacerlo. El punto es que el Estado no es un Dios que pueda hacer todo. El privado lo puede hacer de la misma forma y mejor, pero el Estado nos quita los incentivos correctos para que se nos ocurran estas ideas. ¿Por qué? Porque si el Estado ya está protegiendo el área natural, ya, los ambientalistas aplaudimos, chévere. Pero si no hay el Estado, a los ambientalistas les toca pensar, a ver qué hacemos, innovemos. Y ahí es donde está la función empresarial de, voy a hacer algo nuevo para cuidar el medio ambiente. Y por eso yo creo que cuando hay Estado tenemos un costo de oportunidad gigante, porque perdemos toda esa creatividad que se puede usar para mejorar las cosas de forma más eficiente y de forma más moderna, incluso. Sí, creo que estoy de acuerdo. Entonces, en realidad, para mí la pregunta ahorita es cómo llegar a esta transición, ¿no? Porque en el Ecuador, ¿no? O sea, tienes necesidades básicas antes que, no sé, pensar en el medio ambiente, pensar en el patrimonio. Entonces,
probablemente la solución de todas formas es liberar más el mercado para que haya más trabajo y para que a la final mejore la calidad de vida y se pueda concentrar en cosas que también son importantes, ¿no? Como el medio ambiente, el arte y todas esas cosas. O sea, y lo primero es hacer esto que estamos haciendo aquí. O sea, aparte, más allá de que solo es un episodio, pero si quisiéramos en verdad montar un movimiento anarcocapitalista, lo primero es cambiar la mente de la gente. Porque tú ahorita dices, ¿no?, que no hay Estado y te pueden colgar. Porque nadie se imagina una sociedad en donde no haya alguien que te dirija, en donde no haya alguien que regule, pero no nos damos cuenta que los que regulan son personas igual que nosotros, con intereses, con egoísmos, con muchas cosas que no les interesa en verdad regular para el bien común. Entonces lo primero es cambiar la mente de la gente en debatir, discutir las ideas, y de ahí hay, como hizo Milei. Milei fue presidente recién en el 2021, creo, pero él viene hablando de esto 5 años, 6 años atrás. Entonces primero es esa batalla cultural y de ahí ganar poder político. Y claro, y tienes que liberar el mercado, tienes que bajar los impuestos, tienes que hacer varias cosas que mejoren los incentivos para que la economía crezca y estemos mejor. Pero eso, chévere, muy chévere compartir contigo y conversar. Un gusto. A ver, o sea, pero ¿hasta qué punto crees que un Estado debería existir? O sea, ¿tú eres anarquista, libertario o cómo? O sea, por ahora, idealmente, ideológicamente, pensando en soñar, el Estado no funciona y no debería existir. Ya, ok, pero ¿cuál es un ejemplo tuyo de algún país o algo que sea como tu ejemplo a seguir actualmente? Verás, en la época de Estados Unidos, de 1860 a 1930 más o menos, existía Estado, pero no tenía injerencia mucho en la economía, ni tenía injerencia en la sociedad. Y es una época muy buena económicamente para Estados Unidos. Y ahora, si tengo entendido, hay pueblos pequeños que sí son de anarcocapitalistas. Como los Amish. Pero son más... Pero es un ejemplo, tú te organizas como tú quieras. Pero la idea es ir hacia allá. Y hasta ahorita el que más cercano se me ocurre es Argentina. Argentina va por ese camino y tienes un presidente anarcocapitalista declarado que va por ese camino. Pero, ¿qué opinas, o sea, de que full gente, digamos, jubilada se esté quedando sin poder comer, que la pobreza suba, que a pesar de que quiera hacer un ajuste, digamos, la gente le está pasando muy mal, y sobre todo de que privatice cosas como el agua? Y no es que le está vendiendo a una empresa privada, sino le está vendiendo a una empresa estatal israelí. Y el man también tiene muchos nexos, o sea, con los israelitas por algún motivo que desconozco, pero yo no lo veo como una buena forma, tipo como que la gente sí le está pasando muy mal en Argentina actualmente. O sea, bueno, los datos, si vemos, yo creo que la inflación ha bajado. Es que el problema es ese, ¿no? Cuando tú tienes inflación, tienes una forma de controlar, que es generar recesión. Entonces eso iba a pasar y Milei lo dijo. La única forma de bajar la inflación es que la gente deje de consumir, y eso obviamente va a generar un problema. Ahora, el problema es si eso va a ser temporal o si va a ser permanente. Yo creo que todo indica que no va a ser permanente, porque las medidas de Milei están dando frutos. Y claro, y también hay un discurso negro, ¿no? Yo no creo que la Argentina esté peor que antes. Antes tenías una inflación de, no quiero dar números porque no estoy seguro, pero pongamos 200%, ahorita creo que tienes 2.5%. Entonces, funciona, sí funciona, pero eso es un problema de que no puedes tenerlo todo. Y ese es el problema de los economistas, de que el momento de decidir qué política económica tomas, tienes que saber que vas a tener consecuencias. Pero yo creo que sí está funcionando. A ver, bueno, yo digo, convénceme de que privatizar un bien público sea una buena idea. O sea, a la final, el hecho de privatizar un bien público lo que busca es que haya competencia y haya eficiencia. El Estado no tiene forma de saber si el bien público que te está dando lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque no hay precios de mercado. Si es que el Estado coge y hace un hospital aquí afuera y no tiene precios, nunca vas a saber si ese hospital en verdad la gente quería o no. En cambio, un empresario coge y hace un hospital, te cobra precios, y en base a si el precio es alto o bajo, sabes que la gente sí quería o no. O sea, sabes si tu inversión fue buena o no. Entonces, el hecho de que haya bienes públicos hace que el Estado invierta completamente mal. Y nunca vas a saber si invertiste mal o no, porque no tienes forma de saber. Entonces, el rato que privatiza los bienes públicos, se sincera ese tema y la inversión se dirige a donde debe ir. Y hay más competencia y se busca que bajen los precios a través de la competencia.
O sea, pero en ese caso, ¿qué podrías decir tú, digamos, de la diferencia? Creo que es muy abismal entre el sistema de salud de Estados Unidos, que casi que te puedes ir a la quiebra si es que te da cáncer, si es que te enfermas de algo. La gente, o sea, prefiere vivir por años así full enferma antes que pagar sus cosas. Versus un estado más como benefactor, así como que tal vez los países nórdicos que puedes ir, o incluso pues en España, tipo como que tú puedes tener un seguro y ya te cubre todo por el simple hecho de ser un ser humano. Y yo creo que si es que le manejas bien el budget, ¿no es cierto?, de un estado, eventualmente tú sí puedes darle salud a la gente, porque no creo que tú te deberías ir a la quiebra y quedarte homeless solamente por enfermarte, huevón. O sea, y yo sí creo que, digamos, en aspectos como la salud, como la educación y como ese tipo de derechos, digamos, o sea, como que sí creo que deberían ser reforzados por el aparato estatal. Yo antes era full libertario y creo que ya viendo más las cosas, creo que sí es necesario, digamos, una política estatal como para, digamos, mejorar la vida de tus ciudadanos a través de esto. Y no creo que le puedes dejar únicamente al sector privado. O sí, yo estoy de acuerdo contigo porque muchas veces creen que cuando privatizas lo que estás diciendo, ¿sabes qué? No quiero que tengan servicios básicos las personas. Pero justamente porque quiero que tengan servicios básicos, quiero que se privatice porque el Estado no funciona. O sea, mi idea no es como que el Estado, quiero que el Estado deje de darles los servicios a las personas. Creo que el Estado no te está dando el servicio bien. Y aquí hay gente, se acabaron de morir 8 niños en el servicio público. ¿Por qué? Porque el Estado no funciona. Entonces la idea de que se privatice es que más gente pueda tener este servicio a menor precio y de una forma real. El Servicio de Estados Unidos de Salud se le presenta como si fuera completamente liberal, pero ya al rato de los ratos que vas analizando unas cosas, no es en verdad un sistema privado de libre mercado. Hay bastante monopolio, hay bastante temas con las aseguradoras. Entonces sí hay un problema en ese sistema, pero no es porque es liberal. Y entonces el rato que tú liberalizas los servicios públicos y hay competencia, estás asegurándote de que sí llega a las personas de ese servicio. Y más que nada lo que ya he repetido siempre es que si tú haces que el Estado salga digamos, de dar educación, liberas la creatividad de los empresarios para que innoven en ese sistema. Pero si es que tú tienes un Estado que te está diciendo, sí, sabes que yo te voy a dar educación, a nadie se le ocurren nuevos proyectos para tener mayor calidad de educación. En Perú, por ejemplo, ya surgió un sistema de educación muy poco costoso de empresarios. ¿Por qué? Porque ya se están dando nuevas ideas, nuevas formas de innovar y de crear nuevos proyectos, porque ya no estaría el Estado diciéndote que sí, aquí estoy. Ya te toca hacer algo a ti. Y esa es la idea, generar incentivos para que la gente innove y haya nuevos proyectos. O sea, yo la verdad creo que con el capital humano que sale a raíz del conocimiento, de la educación y todo eso, salen paradójicamente igual como que más propuestas. Tú puedes ver en España cómo tienen un fuerte, digamos, sistema educativo, y eso también fomenta, digamos, la creación como lo que hay en Valencia, que es lo de EDEM, que es una iniciativa privada. Pero no puedes tener, digamos, este tipo de iniciativas sin primero tener una base sólida educativa. Yo no creo que haya un país que, digamos, le deje completamente la educación al sector privado que sea exitoso ni en investigación ni en nuevas propuestas. O sea, tú primero necesitas como una base para después hacer como que todo lo demás. O si no, dime un estado en donde en realidad, digamos, pueda, digamos, tener el mismo margen de publicación de investigaciones como lo hacen los noruegos, como lo hacen los suizos, como esas personas. O sea, tipo, como que no le puedes pedir al Ecuador, digamos, tener ese nivel y culparle únicamente como que al sector público, porque más bien creo que es un problema de tal vez como que corrupción, tal vez falta de ética en la manera en que hacemos las cosas aquí en el país, antes que algo meramente relacionado a la disputa entre público y privado. O sea, justo cuando me decías qué país, te iba a decirlo, Suecia. Por ejemplo, en Suecia tienen el sistema de vouchers escolares, que es literalmente es generar un mercado en el sistema educativo. Entonces te cogen, te dan un voucher y en vez de que el Estado te provea el servicio, tú vas a la educación que tú quieras. Entonces yo creo que precisamente los noruegos, todos esos países que parecen ser socialistas, son los países más liberales del mundo. Todos los países nórdicos en libertad económica están arriba en el índice de libertad económica. Y lo que tienen es un estado del bienestar grande que está colapsando precisamente porque el Estado siempre genera corrupción.
Entonces sí, yo creo que el problema es la corrupción, pero la corrupción es un problema del Estado. ¿Por qué? Porque literalmente estás manejando plata que no es tuya, como si fuera tuya. Entonces ese es el problema, el Estado siempre va a generar los incentivos para que haya corrupción, el mercado no. Y eso pienso yo. O sea, sí, pero también creo que si es que dejas todo para el mercado, también entran cosas que solamente para maximizar, digamos, el profit, ¿no es cierto? Como que tus ganancias y dejas a un lado la parte humana y cosas así. Creo yo, o sea, creo que sí es un camino bastante como que medio como que peligroso el dejarle, digamos, todo a que el mercado dicte cómo la gente hace las cosas, porque yo creo que en el capitalismo, ¿no es cierto? Tú le dejas, digamos, como que a un lado, desde una u otra manera, como que a la parte humana. Y siempre buscas como que maximizar como que tus ganancias, porque eso es lo que te da éxito. Digamos como que dentro de los términos capitalistas tú únicamente necesitas producir y hacer cosas para tener cierta valía, ¿no es cierto? Entonces, eso te puedo decir yo. No me parece muy moral. O sea, por último, o sea, para terminar, yo creo que esa es una idea errónea del mercado porque a la final el profit no es más que, son como votos. Si tú tienes mucha rentabilidad, es porque mucha gente le gusta a tu empresa. O sea, al final que busques rentabilidad no es más que buscar que la gente esté bien. Obviamente, no por las motivaciones de quiero que la gente esté bien, sino por ganar plata. Pero al final, si tú no beneficias a la comunidad, no ganas plata en un sistema de libre mercado. O sea, Jeff Bezos no es rico porque le robó la plata a la gente, sino porque todos nosotros usamos Amazon o alguna vez hemos usado Amazon. Los rides en el Supermaxi, todo el mundo va al Supermaxi, nos benefician, por eso tienen plata. Entonces, a la final, la rentabilidad solo es un indicador de que estás haciendo bien las cosas. Entonces, no me parece mal que la empresa busque rentabilidad, sino más bien todo lo contrario. El Estado fracasa porque no busca rentabilidad, porque no busca dar un servicio de calidad que la gente lo elija. O sea, sí, pero también, por ejemplo, a ver, como que no estoy hablando, digamos, como que de casos puntuales como de pues, empresarios, sino como de industrias completas, incluso en la medicina. O sea, tipo como que tú ves que todo cuesta pues un montón cuando no debería costar tanto. También en la minería, por ejemplo. En la minería, tipo, tú ves que contamina un montón el medio ambiente, la tala de árboles y todo ese tipo de industrias, güey, que le hacen un daño más que un bien, digamos, a la forma en la que vivimos. O incluso también en los medios o en las... Cuidado. En las cosas de entretenimiento, tú ves que también hay ciertas como políticas que se promueven, digamos, para destruir, digamos, a la noción de lo que vendría a ser una sociedad correcta y quieren cambiar nuestros valores. O sea, es algo que se promueve a través de, no sé, tal vez de Netflix, que está muy en contra de una sociedad. Como, creo que tú habías como que mencionando algo como que católico. Yo creo que los manes están muy en contra de toda la moral cristiana actualmente. O sea, tipo como que se busca siempre una sociedad más secular y eso es promovido pues, a través del capitalismo que tenemos hoy en día. Sí, pero a la final mi problema es, el Estado son personas de carne y hueso. Entonces, a la final, si nosotros decimos el Estado debe regular las películas, el Estado debe regular el ambiente, el Estado debe regular lo que sea, ¿quiénes son esas personas para decirnos qué está bien y qué está mal? Porque para ti puede estar bien conservar el medio ambiente, pero para otra persona no. Para ti puede estar bien el rezar y para mí no. Entonces, ¿quién es el político para decir, sabes qué, nosotros vamos a proteger a este grupo y a ustedes no? Entonces ahí yo creo que el problema es siempre de esta idea de que los políticos son de carne y hueso, son personas como nosotros, con intereses, con egoísmos. ¿Por qué les vamos a dar ese poder de decirnos lo que está bien y lo que está mal si es que son igual que nosotros? No tienen un poder superior para decidir eso. O sea, yo sí creo que hay como verdades bastante como medio pues absolutas en el caso de la moralidad. Yo creo que, digamos, si es que tú le contaminas todo un río en la Amazonía ecuatoriana por tener actividades mineras, eso creo que está full mal. O sea, tipo como que estás matando no solamente como que al suministro de agua de ciertas comunidades, sino también estás matando como que a la fauna, estás destruyendo ecosistemas enteros. Entonces no creo que sea una cuestión como que subjetiva de decir, bueno, tal vez a mí como que no me parezca mal el contaminar la Amazonía y a otras personas sí les parezca bien. O sea, tipo, yo creo que aquí y en la China es algo objetivamente malo. Y eso, o sea, tipo como que tú también como que puedes basarte como en los valores de tu nación, ¿no es cierto? Pues en lo que ha construido, digamos, como que tu país a lo largo de los años. Y no es una cosa que tú le puedas dejar para que el mercado vaya y lo destruya, pues así nomás. O sea, tipo, y
implantando, digamos, ideas extranjeras, más liberales, que creo que yo destruyen la identidad nacional en pro de un globalismo raro. Para cerrar, porque ya me tengo que ir, es que a la final entiendo lo que tú me dices, pero es un peligro, porque sí, tú sabemos que hay verdades absolutas, no matar, el ambientalismo, lo que sea. Pero ¿y qué pasa si viene una persona como pasó ya en el siglo XX, como Hitler, como Stalin, que te dicen, esta es mi verdad absoluta? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, ¿por qué les tenemos que dar ese poder a los políticos de decir qué está bien y qué está mal, cuando hay esos peligros que te digo, donde la verdad absoluta se convierte en cosas atroces como fueron los crímenes en el siglo XX? Entonces la idea de eliminar el Estado es quitar este poder a los políticos y dejar que las sociedades se autoorganicen por sí solas y de acuerdo a sus valores vayan haciendo intercambios libres, haciendo intercambio de conocimiento libre, se vayan organizando libremente. Pero el momento que tienes centralizadamente un Estado que te dice qué hacer, qué está bien y qué está mal, tienes un problema y un peligro muy grande de que esa verdad absoluta sea el lado contrario que no te gusta y termines muy mal. Entonces, ese es mi lado. Un gusto conversar contigo y muchas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias.